Hola de nuevo, en este vídeo voy a responder a vuestras preguntas relacionadas con el máster del profesorado de la UNED, voy a contaros mi experiencia y voy a daros algunos consejos. En mi caso, yo estoy haciendo el máster del profesorado por la especialidad de griego, pero voy a hablar muy en general de las asignaturas de tal manera que todas las comunes, da igual la especialidad a la que seamos porque son comunes, os van a servir la información que os cuente. Bien, el máster del profesorado está dividido en 2 semestres, un primer semestre con 5 asignaturas y un segundo semestre con 4 asignaturas. Y además hay una asignatura extra que es el practicum, que sería anual. En mi caso, el máster del profesorado lo dividí en 3 años y esto es debido a que lo tenía que compaginar con trabajo y también por motivos económicos, ya que al tener un máster previo, en este máster no podía solicitar beca. Así que, en mi caso, como sabía que realmente este máster lo estaba cursando no por opositar, sino porque quería ampliar currículum, sabía que me iba a llevar tiempo entonces realizarlo porque lo iba a tener que dividir en varios años. No sabía si en algún momento incluso me podría dar el bajón y decir no me apetece seguir, quiero abandonarlo, por el hecho de que no era algo tan obligatorio en mi caso, ¿no? Solamente lo quería pues por eso, por ampliar currículum. Entonces, por ese mismo motivo, decidí empezar matriculando las prácticas, algo que la gente suele dejar para el final. También es otra opción totalmente válida. Yo en mi caso preferí empezar con el practicum, es decir, con las prácticas, porque sabía que si ya comenzaba por ellas y luego pues, en algún momento tenía algún bajón de querer dejarlo, iba a costar más dejar un máster en el que ya hemos trabajado pues prácticamente 3 meses gratis en un centro educativo, ¿no? Así que en mi caso realicé eso y 3 asignaturas. Una asignatura era con examen y otras 2 eran de trabajos. Así que bueno, intenté dividírmelo así, más o menos, para el primer año, un año la verdad es que bastante completo, también para irme adaptando. También era un año en el que sabía que en mi caso, trabajando en mi academia, iba a tener muchísimos más alumnos de tarde que por la mañana, así que decidí empezar con el practicum para poder tener el instituto por las mañanas y por las tardes mi trabajo. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el practicum, que sé que es lo que más os estará llamando la atención. El practicum dura pues el año entero, pero no quiere decir que sea un año entero realizando prácticas. Yo al principio también me asusté un poco porque no sabía cuánto luego iban a ser realmente de prácticas, así que no me acuerdo muy bien de horas, eso os digo, miradlo bien en la página web porque yo ahora mismo ya no recuerdo exactamente, pero sí que lo que está dividido el practicum es en 2 partes. Tendría pues el equivalente a los 2 semestres. En el primer semestre lo que tenemos que realizar son 3 trabajos comunes, no tiene que ver con la especialidad. Aunque no sé si el tercer trabajo sí que tenía algo ya más que ver con la especialidad o no. También porque fueron cambiándolo, todos los años cambian los trabajos, así que por eso os digo, informaros vosotros también en la página web de ellos. De todas maneras, os lo voy a dejar todo aquí en la cajita de descripción. Y estos 3 trabajos son 3 trabajos muy pequeñitos, pero que al acabar de comenzar a estudiar este máster, pues es mucha terminología nueva, páginas que no sabemos dónde realmente buscar la información porque contamos a lo mejor con las 2 páginas que en un principio pensábamos que había y en verdad hay muchas más. Entonces, bueno, esos trabajos son un poco más laboriosos, no por la dificultad, sino por la novedad, ¿no? Luego, cuando ya empiezan realmente las prácticas, sí que empiezan a aumentar los trabajos. Primero, antes que nada, ¿cómo se consiguen las prácticas? Yo pensaba que iba a haber pues un listado de centros, sí que esto depende también un poco del centro educativo en el que estéis, o sea, del centro asociado de la UNED, en la que estéis vosotros matriculados. En mi caso no había una lista, o por lo menos en el año que yo los cursé no había una lista. Yo las prácticas las cursé en el año 2021-2022, más bien desde enero hasta marzo del 2022. Y no había ninguna lista donde pudiéramos decir, pues quiero esta o quiero este otro instituto o no. Así que nosotros lo que teníamos era obligatorio semanalmente una videollamada con nuestro tutor. Todos los que estuviéramos en ese centro asociado nos conectábamos por videollamada con ese tutor, que es el que nos iba a ir contando un poco pues cómo es realmente estar en un instituto, primeros consejos, y va a ser también el encargado de buscar prácticas.
Así que realmente en las prácticas tenemos dos tutores. El tutor del centro asociado, que es con el que tendréis todas las semanas una videollamada, y el tutor del instituto o del centro educativo donde estéis realizando las prácticas. Y de hecho, ambos tutores tienen que estar o deberían estar en contacto entre ellos también, pues para hablar de nosotros, que somos los que estamos realizando al fin y al cabo una asignatura del máster. Así que bueno, en nuestro caso, y hablo del nuestro porque todos los de este centro asociado tuvimos un poco de dificultad a la hora de encontrar las prácticas y bueno, al final nos mandaron prácticamente a todos al mismo instituto. Normalmente, si estáis a lo mejor en ciudades más grandes o tenéis otro tipo de posibilidades, o bueno, como esto va cambiando todos los años, va habiendo más acuerdos con otros institutos y demás, pues a lo mejor sí que pueden ser un poco más adaptables, ¿no? Pero normalmente os deberían preguntar, pues, si las queréis hacer realmente en un instituto, si las queréis hacer a lo mejor en un centro de adultos, porque en mi caso al ser griego no quedaba más remedio que ser en un instituto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de personas que iban con la especialidad de inglés, pues sí que a lo mejor estaban interesadas en otro tipo de formación que no fuera a lo mejor solamente en un instituto. También, esto ya no estoy muy segura porque no era mi especialidad, pero creo que idiomas como por ejemplo inglés, alemán, esas especialidades sí que tenían otro tipo de opciones, pues por ejemplo con escuelas oficiales de idiomas. No sé, eso ya sí que tendríais, os aconsejo que os metierais vosotros en la página web, os informarais, llamarais y demás. Aunque también os digo que no os preocupéis porque todo el mundo está siempre súper perdido al principio y al final los grupos de WhatsApp, de Telegram, incluso de Facebook ayudan bastante a pues estar informados e informarse entre todos. Pero realmente luego vais a ir viendo que en cada comunidad o incluso en cada instituto a unos nos dicen unas cosas diferentes. Así que bueno, al final es lo que cada uno encuentra también, ¿no? Y lo que nos van diciendo a cada uno. Bien, comenzamos las prácticas. Yo me acuerdo que empecé en enero, a principios de enero, y las terminé a mediados de marzo. Lo primero que teníamos que hacer era entregar un plan inicial. Este plan inicial quiere decir, bueno, es un documento que viene después de haber hablado con nuestro tutor o con nuestra tutora del centro educativo donde realicemos las prácticas. Nos ha dicho qué horario tiene esa persona, entonces hemos cuadrado a qué clases vamos a ir con esa persona, qué actividades vamos a hacer en el centro. Entonces todo eso tiene que quedar en el plan inicial. No tiene que ser exactamente luego lo que se realice, se puede modificar, pero sí que es obligatorio que entreguemos ese papel como ya he estado en el centro, he hablado con esta persona, creo que también lo tenía que firmar la persona incluso, es decir, nuestro tutor de las prácticas del instituto, ¿no? O del centro educativo. Y luego eso, si ha habido algún cambio, se puede modificar, no os preocupéis. Yo al principio iba con bastante miedo de, ¿y si yo no puedo cumplir este horario porque al final esta semana no sabemos si el instituto iba a pasar tal, o si incluso nuestro tutor se pone enfermo, esta semana a lo mejor no puedo estar haciendo tantas cosas? No pasa nada. Eso, aunque ya esté firmado, al final de las prácticas volvéis a modificar el documento y entregáis otra vez ya el definitivo, ¿no? Así que por eso no os preocupéis. Si os ha surgido la duda ahora que acabo de decir lo de qué pasa si mi tutor se pone enfermo, va a depender del tutor. Hay tutores que dicen no pasa nada, tú sigue yendo al instituto, sigue realizando reuniones y pregunta a algún profesor si puedes meterte en alguna asignatura y no va a tener ningún problema el tutor. Y hay otros tutores que dicen, no, solamente vas a venir a mis clases y todas las que no sean mis clases no cuentan como horas entonces del instituto y entonces pues las prácticas ahí es donde se nos empiezan a alargar. En mi caso tuve la suerte de que mi tutora sí que me ayudó muchísimo, estuvo siempre pues dispuesta a decirme pues a incluso ayudarme a encontrar a profesores en el instituto a los que yo podría a lo mejor entrar en una clase o incluso profesores que me enseñaban sus exámenes y luego yo todo esto lo podía ir incluyendo en mis trabajos. ¿Por qué hablo de estos trabajos? Porque tenemos que hacer un diario de prácticas. Todos los días tenemos que ir escribiendo, y es todos los días, nuestras experiencias en el instituto. Pero no solamente es
contar nuestras experiencias y simplemente dejarlo redactado, sino que también tenemos que ir marcando con colorines. ¿A qué me refiero con colorines? Porque es una de las cosas que más líos suelen tener y yo cuando lo estuve haciendo, o sea, cuando a mí me hablaban de colorines yo no sabía de lo que me estaban hablando. Tenemos que poner como al principio, en la introducción, tenemos que hacer como un folio donde indiquemos nuestras experiencias con alumnos van a ir en este color, nuestras experiencias con el resto del profesorado del centro en este otro color. Mis pensamientos o cómo yo hubiera resuelto este problema, lo voy a poner de este otro color. Y cuando estemos escribiendo el diario, voy a tener que ir marcando de colores todos las diferentes experiencias, ¿no? Y semanalmente o cada 2 semanas tenéis que realizar un resumen de lo que haya pasado durante ese tiempo en una tabla. Además de todo esto, tenemos que realizar un análisis y valoración constructiva de una programación didáctica anual por competencias. Nombres y terminologías que en un principio nos sonarán a chino. Realmente esto es irnos al documento que nos haya pasado la UNED o al profesor de la asignatura o alguien nos ha pasado un documento de cómo dice la UNED que debería ser una programación didáctica. Como para ellos es esa programación didáctica la ideal que se debería seguir. Pues vamos a coger ese documento y nos vamos a ir a mirar también ese mismo documento, esa misma programación que tengan en nuestro instituto educativo, bueno, en nuestro centro educativo. Y vamos a comparar la que dice la UNED, que es la idílica, ¿no? La que se pretende conseguir, y la que realiza nuestro centro, y mirar qué cosas tienen en común, qué cosas podría mejorar la programación que decía la UNED y qué cosas podría mejorar la del centro. Y además, la unidad didáctica. La unidad didáctica es lo que nosotros vamos a impartir en clase. No solamente lo tenemos que impartir, sino que lo tenemos que evaluar y tenemos que hacer nosotros un trabajo con ello. Aquí es donde entra la parte también más, digamos, más complicada de las prácticas, que es ya el dar la clase. Cuando empezamos en un instituto, vais a ver que los profesores, hay quienes dicen vas a ir ayudando a los alumnos, a lo mejor pues vas a explicar tú esta pequeña cosita, pero como muy breve. Y hay tutores que dicen no, yo soy quien imparto las clases, tú simplemente, hombre, puedes colaborar, puedes decir cosas, pero realmente tu trabajo ahora mismo no es dar clase. Ya te corresponderá cuando llegue su momento. Pero da igual qué caso sea vuestro tutor, llegará un momento en el que tenéis que impartir una unidad didáctica. Normalmente la decidís con el profesor, con vuestro tutor, pues en las primeras semanas de las prácticas. Y en mi caso, por ejemplo, yo al ser de griego podía escoger si lo quería realizar en la unidad didáctica en griego de primero bachillerato, en griego de segundo bachillerato o incluso en cultura clásica. En mi caso decidí cultura clásica porque se me ocurrían más recursos, tenía más opciones, ¿no? Y pues fui a realizarlo a la clase de cultura clásica. Por lo tanto, cuando se iba acercando el tema que yo quería hacer, mi tutora lo que hizo fue enseñarme el libro de texto que estaban siguiendo y me dijo esto es lo que vamos a dar en este semestre, en este trimestre, escoge qué es lo que quieres impartir tú, escógete un tema y ese tema es el que impartí. En mi caso duró una semana. Normalmente suele ser eso, una semana de clase. Y impartí esa unidad didáctica, realicé un examen a los alumnos, los evalué y también esa evaluación entra dentro de la nota de ellos. Al fin y al cabo se están evaluando de un tema más que iba a entrar en ese semestre, en ese trimestre. Y todo eso luego lo tuve yo que dejar justificado en la unidad didáctica. Pero todos estos trabajos yo los que los iba haciendo mucho también eran en el propio instituto. Por ejemplo, en el diario de prácticas yo lo iba escribiendo todos los días. Yo iba con un ordenador chiquitito y lo iba escribiendo en la propia clase. Entonces, pues había muchos de estos trabajos que yo ya los podía ir realizando, digamos, sobre la marcha. ¿El resto de asignaturas? Bien, resto de asignaturas. Por ejemplo, en el primer semestre tendríamos desarrollo psicológico y aprendizaje. Esta es una asignatura que tiene únicamente un examen de test. No hay trabajos, no hay nada. Simplemente es un test y es el 100% de la nota. ¿Qué ocurre con esto? Que todas las asignaturas de test que hay en la UNED, por lo menos el máster del profesorado, las preguntas erróneas restan. Si no contestáis, no.
Si no contestáis, queda como no contestada simplemente, no nos resta. Pero las preguntas que contestemos mal nos van a restar. Entonces, en esta asignatura son 40 preguntas y fue una de las asignaturas que a mí más me costó por el hecho de que al no tener trabajos, el 100% te lo jugabas en el examen y, claro, daros cuenta que lo estamos también estudiando con otras asignaturas más. Los conceptos son todo el rato más o menos los mismos, independientemente de la asignatura, más o menos estamos estudiando las mismas cosas. Siempre van a estar por medio las palabras de las leyes educativas, términos relacionados pues con eso, con la ley, con los programas anuales, la programación didáctica, la unidad didáctica, todo. Entonces, bueno, jugártelo todo a ese examen, a mí la verdad que me costó. Luego tenemos otra asignatura también con examen de test, que es Sociedad, Familia y Educación, que en este caso son 30 preguntas. Ya no son 40, aquí ya son 30, pero siguen restando. Lo bueno que tiene es que hay un trabajo que es un 10% de la nota y que suma al examen siempre que, bueno, el trabajo lo tengamos aprobado, por supuesto, ¿no? Pero siempre que en el examen tengamos un mínimo de un 4. Y luego tendríamos la asignatura de Procesos y Contextos Educativos, que es un examen de desarrollo que cuenta el 60% y un trabajo que es 40%. No me parece un examen complicado, sí que hay que estudiar, porque hay que estudiar mucho, pero no me parece un examen complicado. También porque podéis ir también pues incorporando, lo dicho, temario de otras asignaturas, porque al fin y al cabo es relacionarlas, todas están interrelacionadas. Así que os va a venir bien también eso, el estarlo estudiando todo en conjunto. Y luego habría 2 asignaturas de especialidad, que en mi caso fueron de griego, pero bueno, pues ahí ya cada uno tendréis que mirar qué os toca de especialidad. Eso todo sería en el primer semestre, que lo cursaríais a la vez si estáis haciendo el año entero, todo el máster en un año. Las estaríais cursando estas 5 asignaturas a la vez que estáis realizando los 3 trabajos que tenía las prácticas, los 3 trabajos del principio que os contaba que teníamos que realizar. A la vez estaríais con la búsqueda del centro de prácticas y con estas videollamadas que os decía yo semanales. En el segundo semestre tendríais de exámenes de test, tendríais diseño y desarrollo del currículum, que lo bueno es que son 20 preguntas, ya son menos, se tiene que realizar un trabajo que cuenta un 30% y que volvemos a lo mismo que os contaba yo con otra asignatura, que ese trabajo nos empieza a sumar, siempre que aprobemos el trabajo, nos empieza a sumar siempre que en el examen saquemos pues un 4 o un 4,5, ya nos empieza a sumar la nota. Y luego tendríamos Aprender y Motivar en el aula, que también tiene un examen, que es de test, y un trabajo. Lo que pasa es que este trabajo es opcional. Hay algunos de estos trabajos que sí que eran opcionales, la verdad es que no me acuerdo exactamente cuáles son opcionales, pero de todas maneras, como esto, también muchas de estas cosas las cambian todos los años, miradlo. Pero en este caso, por ejemplo, yo ya no di abasto entre tantos trabajos, así que no lo hice y me arriesgué yendo al examen sin ningún trabajo. Es decir, necesitaba el 5 mínimo en el examen si quería aprobar la asignatura, vamos, como toda la vida. Y la verdad es que me sorprendió porque cuando llegué ya a este momento yo pensaba que iba a ser un examen muy complicado y a ver, fácil no es, pero después de tantos exámenes de test, y ya no solamente los de test, sino que ya llevaba tanta información, que era tan repetitiva al final, de tantas cosas de, lo dicho, la legislación, maneras de actuar en el aula y demás, que el examen lo pude pasar sin problema. De hecho, eran los que en el anterior vídeo de paso de profesora a estudiante, estas eran las asignaturas de las que yo me estaba examinando. Me estaba examinando de diseño y desarrollo del currículum, de aprender y motivar en el aula y de innovación docente e iniciación a la investigación educativa, que es la que os voy a contar ahora. Esta asignatura está dividida en 50% el examen, 50% el trabajo. El examen constaba de 2 partes. Una parte era teórica y otra parte era práctica. Es decir, nos iban a poner un caso práctico a desarrollar de maneras de actuación según lo que ellos nos estuvieran comentando. Esta es la parte que más nos costó preparar porque no nos daban ejemplos. No teníamos ningún ejemplo, ni de enunciado que nos iba a aparecer, ni de resolución de ello. Era la parte más complicada entonces de preparar.
Pero, bueno, lo dicho, los grupos ayudaron un montón. Entre todos pudimos pues realizar como un esquema, ¿no? Que nos ayudó bastante a todos. Luego, el trabajo que teníamos que realizar para esa asignatura, el otro 50%, ¿no? Era ya de la especialidad. Este trabajo es de la especialidad. También había otro trabajo extra que subía nota, pero que tampoco sé muy bien cómo era. Era, creo que, un resumen de uno de los temas de estudio, pero no me acuerdo porque como era opcional y yo ya no daba abasto con tantos trabajos, también lo dejé. Y además tendríamos la asignatura de didáctica. Creo que todas las especialidades tienen una didáctica aplicada a la especialidad. En mi caso yo tuve una de didáctica de las lenguas clásicas, pero hay quien tiene didáctica, pues bueno, dependiendo de la especialidad, ¿no? Y el trabajo fin de máster. Todo esto mientras estamos realizando las prácticas, os recuerdo, con el plan inicial de prácticas, el diario de prácticas, la unidad didáctica y el análisis y la valoración de la programación, ¿no? Entonces, esto es el máster del profesorado. En mi caso, todavía me queda una asignatura de solamente es entregar un trabajo, es de especialidad, más el trabajo fin de máster. Así que esa parte no os puedo todavía decir nada porque no sé cómo va, pero de todas maneras este año voy a ir haciendo algunos vídeos de cómo voy realizando el TFM, cómo está siendo mi experiencia con ello. Así que, bueno, esta es la parte que os cuento de mi experiencia, de cómo fue todo esto. Ahora voy a proceder a responder a vuestras preguntas, que tengo aquí algunas cuantas, aunque ya vais a ver que muchas ya las hemos respondido según os he ido contando esto. ¿Las asignaturas en general son muy difíciles? Las asignaturas no son difíciles, sí que yo considero que la primera parte, pues, o sea, en el primer semestre me resultaron más dificultosas porque, bueno, la verdad es que a mí los exámenes de test nunca ha sido lo mío y además que, bueno, pues son muchísimos conceptos nuevos y muchas cosas que realizar. Pero diría que, bueno, la asignatura más difícil para mí ha sido desarrollo psicológico y aprendizaje. Y bueno, pero hay quien dice que también esa es la asignatura más sencilla, así que, bueno, eso va a ser dependiendo de cada uno, pero en general yo diría que no son difíciles, son laboriosas. Hay muchas terminologías que estudiar y pues saberlas plasmar luego en el examen. ¿Es compatible con una jornada laboral? Bueno, esto os lo dejo a vosotros juzgar, después de lo que os he contado. Hay quien está haciendo este máster mientras está trabajando a jornada completa. Sí, pero también sé que hay mucha gente que ha tenido que pedir, pues, mucho, bueno, no muchos días, es que han tenido que pedir, pues, fraccionamiento en el trabajo o reducción de jornada o algo, porque si no, no podrían realizar las prácticas. En mi caso yo he podido realizar las prácticas por lo que os comentaba, de que las prácticas eran por la mañana y por la tarde ya yo me podía dedicar a mi trabajo. Las prácticas son un máximo de 5 horas diarias. Por lo tanto, sabiendo eso, podéis cuadraros. Yo intenté hacer las 5 horas diarias todos los días. Siempre que pude, las realicé. Y de hecho, creo que todos los días hice las 5 horas y por eso lo pude terminar más pronto. Y también porque yo necesitaba cuanto antes terminarlas para poder seguir entonces teniendo clases por la mañana de mi academia, ¿no? Intentaba hacerlo así. Pero en mi experiencia puede ser compatible, pero tiene que ser una locura, la verdad. Así que eso os lo dejo valorar a vosotros después de lo que habéis visto. Yo por eso mismo lo he decidido dividir e ir más tranquila. También depende de la necesidad que tengáis vosotros por tener cuanto antes el título. Ya os he dicho que yo en mi caso no era algo que necesitase en un año para hacer nada de oposiciones. ¿Los exámenes son presenciales o online? Todos son presenciales, todos. Siempre la UNED lo dice, la universidad a distancia es eso, es a distancia, pero vosotros podéis estudiar en casa, pero los exámenes se realizan aquí. En el único momento que se han hecho online fue cuando estaban en mitad de la pandemia, que ahí sí que yo en ese caso estaba estudiando otra cosa con la UNED y sí que los tuve online, pero si no, son siempre presenciales. ¿La beca MEC es compatible con el máster? Creo que sí. Creo que sí, que hay gente que la solicitó. Yo en mi caso no os puedo decir nada porque como ya venía de otro máster anterior, no pude entonces solicitar ningún tipo de beca. ¿Las adjudicaciones las comunicaban por email? Sí. A mí me llegó, después de haber hecho la preinscripción, a mí me llegó un email donde me decían que había sido admitida y que entonces tenía que proceder a aceptarlo
o se me rechazaba si a los días no contestaba. De todas maneras, una de las cosas que más suele asustar es que llega septiembre y todavía hay gente sin saber si se la han adjudicado alguna plaza o no. En mi caso me lo dijeron en julio, a finales de julio de hecho, pero bueno, puede tardar bastante más. He leído que el prácticum es anual. ¿Se hace presencial en algún instituto o es por trabajos? Bueno, esta ya la hemos respondido, ¿no? Es anual, sí, y bueno, tenemos que ir a un centro educativo, lo dicho, no tiene que ser siempre instituto, ¿eh? También podéis entonces mirar si en vuestra comunidad o en vuestro centro asociado os dejan realizarlo, pues en escuelas oficiales de idiomas, escuelas de adultos, etc. ¿Has tenido alguna dificultad con algunas asignaturas o docentes? Docentes, no. Sí que, claro, es que son tantísimos profesores al final los que nos están dirigiendo, sí que están los que coordinan la asignatura, pero están luego los que la evalúan los trabajos. Yo diría en sí que no, aunque sí que, por ejemplo, en el diario de prácticas, pese a haber hecho todo milimétricamente como lo pedían, me estuvieron poniendo como la nota mínima en todo. Y casi que suspendo las prácticas simplemente por el diario. Tenía notas de sobresaliente de mis profesores, de otros trabajos de aquí a entregar, por ejemplo, la unidad didáctica me la valoraron con un 10. Y sin embargo, el diario de prácticas, seguí todo lo que había que hacer, hice los esquemas y todo, y aún así me fueron poniendo lo mínimo. Así que, bueno, esa parte me costó, diría que sí que fue difícil, y la asignatura, la que os he dicho, ¿no? Desarrollo psicológico. ¿Las materias comunes exigen muchos trabajos? Lo que os he estado contando, hay bastantes trabajos, ¿no? No son muy largos, por suerte no son muy largos, pero son laboriosos, porque al fin y al cabo tenemos a lo mejor trabajos de 10 páginas, pero muchas veces el problema es que vemos que, o bien que el mínimo de páginas al que tenemos que llegar, no hay manera de llegar a ellas, no nos sale tanta información de ese tema, o al revés, que decimos solo 10 páginas, pero si me has pedido muchísimo, ¿cómo puedo resumir a 10 páginas esto? Así que bueno. La experiencia con los exámenes tipo test, ya también lo que os acabo de contar, ¿no? Yo en mi caso he preferido los de desarrollo, son los que mejor se me han dado, pero sí que hay de test y bueno, son 3 asignaturas de test las que he contabilizado al final. Lo que va a ayudaros ahí es entonces los trabajos, ¿no? Para poder entonces tener más opciones a ese examen, sacarlo. ¿En qué consistió las prácticas? ¿Impartiste clases? Bueno, ya los he explicado, ¿no? Cómo consistieron, en qué consistieron. Realmente yo acudía a clase y nada, opinaba de cosas y demás, pero realmente en las clases yo no decía nada, era mi tutora y yo tomaba apuntes. Yo estaba todo el rato tomando apuntes, pues para el diario este que os comentaba. Y impartí clases solamente la semana en la que tuve que hacer esta unidad didáctica. Y por lo demás no tuve que hacer nada más. El resto lo pasé muchísimo también, pues haciendo guardias, hablando con otros profesores, me enseñaban exámenes, me comentaban cosas, iba a las reuniones que había en el instituto, pero nada más. ¿El acceso está fácil o hay demasiada demanda? Va a depender de la especialidad, pero hay mucha demanda, mucha. También porque encima el año pasado redujeron los precios y pues claro, la gente quiso ir más. Pero ya no solamente es porque hayan reducido los precios, antes ya también estaban las notas de corte pues por las nubes. Pero va a depender de la especialidad. En el caso de clásicas hay más oferta que demanda, por lo tanto es muy sencillo entrar, no hay nota de corte, pero esto es como todo, cuanto más oferta, o sea, cuanto menos oferta haya y más demanda, pues van a ir subiendo las notas de corte. Así que os voy a dejar también aquí en la descripción el enlace de las notas de corte del año 2022-2023. Y la última pregunta es, ¿lo recomiendas? Bien, yo siempre digo que el máster de la UNED nos viene muy bien si no podemos ir a clase. En mi caso, si yo estoy trabajando, no puedo estar buscando tiempo para ir a tantísimas asignaturas, a clase, teniendo también luego que realizar esto con las prácticas. Así que en mi caso yo lo necesitaba online o a distancia. Y puesto que es público, está mucho más bajo, encima le añadimos la reducción que ha tenido ahora del precio del crédito, ¿no? Pero
a la hora de estudiar y de hacer tantísimos trabajos, según me han comentado, hay otras universidades, lo único que privadas, eso sí, que lo facilitan un poco más. Pero en mi experiencia, que yo sí que no he cursado esas asignaturas en otros sitios, bueno, si queréis realizarlo así, a distancia, con exámenes presenciales, pero a un buen precio, pues sí, sí que lo recomiendo. Ahora, si miramos la cantidad de trabajo que hay que hacer, porque es muchísimo, porque hay muchísimas cosas que realizar, ya lo habéis visto, y la nota de corte que pueda tener vuestra especialidad, pues igual entonces sí que os compensaría más mirar de otras maneras, con otras universidades presenciales públicas o iros incluso a una privada. Así que bueno, esto ha sido todo lo del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Y pues nada, espero que me sigáis la experiencia con ya lo último que me queda, que es ese TFM, que iré dejando también por aquí. Y nos seguimos entonces viendo. ¡Hasta luego!